tema número 8. Y hoy vamos a hablar de este tema que yo he titulado Nuestra condición sin Cristo en el pasado. Nuestra condición sin Cristo en el pasado. Y hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo 2, el versículo del 1 al 10. Vamos a estar estudiando esta y la próxima semana. Hoy solamente vamos a estudiar el versículo 1 al 3, los versículos 1 al 3. Y la próxima semana del versículo 4 al 10. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias te damos por darnos la oportunidad de venir delante de tu presencia. Pedimos tu gracia, Señor. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo. Ayuda, Señor, al predicador. Ayúdame a exponer tu palabra de manera íntegra, de manera fiel. Ayúdame, Señor, a no ser visceral en ninguna forma, en mis palabras, en mis acciones. Ayúdame a someterme a tu palabra, Señor, por encima de todo, por encima de todo. Y también, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo obre en la vida de tu pueblo, que obres en cada uno de nosotros, que tú, Señor, seas glorificado. Gracias por tu misericordia y por tus bondades. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a Dios por la vida de un amigo que está aquí, que conozco desde hace muchos años. No sé cuántos años que lo conozco, pero quiero agradecer a Dios. La vida de Genaro. Bienvenido, Genaro. Gracias porque estás aquí. Gracias por tu vida. Ok, vamos a leer el capítulo 2 de la carta a los Efesios, versículos 1 al 10. Y le pido que haga un esfuerzo para que no se duerma. Muchos se relajan de tal manera porque es el único lugar donde no los molestan, ¿verdad? Pueden dormir con profundidad, pero no venimos a eso, hermanos, venimos a escuchar la palabra de Dios. Ok, capítulo 2, versículo 1 al 10, versículos 1 al 10 dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Después, hermanos, de haber sido llevados por el capítulo 1 de esta carta a los Efesios y de haber visto cuán gloriosa y maravillosa es la salvación
que les ha sido dada a los creyentes en Cristo solo por la gracia de Dios y de todos los recursos, hermanos, poderosos con los que los cristianos cuentan por estar en Cristo, y cómo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, pues fuimos redimidos, perdonados, adoptados como hijos de Dios. Y como si todo eso, hermanos, no fuera suficiente, Dios nos selló con el Espíritu Santo de la promesa, garantizándonos todo lo que recibiremos cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Pero ahora, hermanos, en el capítulo 2 de esta carta, Pablo va a desarrollar dos cosas que son fundamentales y que de alguna manera Pablo ya tocó en el capítulo 1. Pablo va a hablar primero de la salvación por gracia, versículos del 1 al 10. Y después nos va a hablar de la nueva ciudadanía que obtenemos en la obra redentora de Cristo, versículos del 11 al 22. Hermanos, es prácticamente el contenido del capítulo 2. Y Pablo comienza este capítulo hablando de la cruda realidad en la que Dios nos encontró. Pablo dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de que fuéramos salvados. Dice que Dios nos transformó por el mismo Espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Después de la oración, de su oración, para que pudiéramos comprender la obra de Dios, ahora Pablo nos va a hablar del poder de la gracia. Recuerden que Pablo ora al Señor para que nosotros comprendiéramos el poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y que nosotros debemos comprenderlo. Una de las aplicaciones que yo hice esta semana en esos textos del 19 al 23 es cómo nosotros los cristianos podemos evidenciar en la vida práctica ese poder que obra en nosotros, el poder de Dios. Y una de las cosas que Dios me mostraba es que, hermanos, la pregunta es que si tú no estás involucrado con la iglesia, si tú crees que tu orgullo es más poderoso o tu temperamento o cualquier otro argumento, ¿por qué el poder de Dios no está obrando en ti si tú eres creyente? Para que tú mantengas una relación muy estrecha, hermanos, con tus hermanos. Las preguntas que nosotros debemos hacer a los textos es: ¿cómo vivo yo esto que Pablo dice aquí? ¿Cómo lo estoy aplicando en mi vida práctica diaria? Si lo estoy haciendo, ¿cómo lo estoy haciendo? Y si no, ¿por qué no lo estoy haciendo? Porque somos hijos de Dios. Y Pablo quiere que nosotros comprendamos que opera en nuestras vidas. Entonces, después de su oración para que pudiéramos comprender la obra de Dios, ahora Pablo nos va a hablar del poder de la gracia. Para que esa obra pudiera ser realizada. El domingo pasado vimos cómo Pablo oró a Dios para que los cristianos conociéramos y comprendiéramos esa obra de Dios en nuestras vidas. Porque, hermanos, entre más crecemos en nuestro entendimiento de esa obra en nosotros, de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo y de todo lo que el Espíritu Santo sigue haciendo en nuestras vidas, hermanos, más fácil será nuestro andar como creyentes. Pero también confiaremos mucho más
en su soberanía, que es lo que vamos a ver en este capítulo 2. La soberanía de Dios. Es un lío, hermanos, para los cristianos pensar en la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace lo que Él quiere, hermanos. ¿Sí o no? Pero nosotros quisiéramos que Él hiciera lo que nosotros queremos. ¿Verdad que sí? Pero Dios es soberano. Dios es soberano. Tú tienes que saber que Dios es soberano. Cuando usted entienda, hermano, que Dios es soberano, usted dejará de tener conflictos con Él. Dios puede hacer lo que Él quiera. Nosotros no vamos a decirle a Dios qué es lo que Él debe de hacer. Es Dios el que nos dice a nosotros qué es lo que debemos hacer. Ahora Pablo, hermano, nos va a hablar de que todo ha sido por gracia y de la necesidad tan grande que todos tenemos de esa gracia para poder ser parte de ese pueblo, compuesto de judíos y gentiles. Pablo dice que nacimos muertos. Pablo dice que nacimos inclinados hacia el pecado. Pablo dice, hermanos, que nosotros nacimos con una naturaleza perversa y que éramos por naturaleza hijos de ira como cualquier ser humano en el mundo. Así es como Pablo comienza este capítulo. Y para nuestra enseñanza de hoy, hermanos, vamos a ver cuatro encabezados. Cuatro encabezados. Primero, vamos a ver nuestra condición del pasado, que es el título de nuestra enseñanza. Eso lo vamos a ver en el versículo 1. Segundo, vamos a ver nuestra condición pecaminosa. Versículo 1 otra vez, el lado B. Tercero, éramos parte de los enemigos de Dios. Versículos 2 al 3. Y cuarto, somos responsables ante la ira de Dios. Versículo 3, lado A. Y como he dicho, solo estudiaremos los tres primeros versículos. Veamos nuevamente el versículo 1, el capítulo 2. Dice Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Escuchen esto: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Noten que Pablo marca la diferencia de un tiempo a otro. Pablo dice, eso eran en otro tiempo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cuándo? Cuando no estábamos en Cristo. Siguiendo la corriente de este tiempo, de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién? ¿Usted cree que usted vivía haciendo la voluntad de Satanás? Dice Pablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Según estos textos, hermanos, no se necesita hacer nada para ser merecedores de la ira de Dios. Nada. Solo nacer. ¿Cómo? Miren ese bebé que está aquí. ¿Cómo se llama su bebé, hermana? Matías. Lo que yo voy a decir es muy duro, hermana, pero es la verdad porque la Biblia lo dice. La naturaleza de ese bebé hace que la ira de Dios esté sobre él. ¿Cómo? Pero si es un bebé inocente, la inocencia es otra cosa. Pero nosotros nacimos caídos. Caídos. Hay un psiquiatra que
No sé si se convirtió al cristianismo, no lo sé, pero este psiquiatra dijo que si un niño de 3 años con la fuerza de un hombre de 30 años, si alguien le quita su juguete y se emberrincha, puede matar a sus padres. Es capaz de eso. Entonces, de acuerdo a lo que Pablo establece aquí, no necesitamos hacer nada para ser merecedores de la ira de Dios, solo nacer. Escuche, no es necesario ser un asesino o pertenecer a un grupo delictivo. Todos los seres humanos, sin excepción alguna, están muertos en sus delitos y pecados, viviendo según la corriente de este mundo, en los deseos de la carne y de los pensamientos. Esto es lo que Pablo nos dice, que nacimos espiritualmente muertos y sin ningún otro propósito que no sea conseguir las cosas de este mundo, dándole al mismo tiempo la espalda a Dios, engañados por el sistema de valores de este mundo y del pecado. Hermanos, es esa naturaleza caída primero, la naturaleza caída, el sistema de valores de este mundo, la vida de pecado y el egoísmo en el que vivimos, lo que nos coloca bajo la ira de Dios. Pero ¿qué es lo primero que nos coloca bajo la ira de Dios? ¿Qué, hermano? ¿El que somos pecadores? ¿El que practicamos el pecado? ¿Eso es lo que nos coloca bajo la ira de Dios? Simplemente nacer en esa naturaleza caída. Así que, hermanos, veamos lo que Pablo nos dice en este primer encabezado. Nuestra condición del pasado. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El cristiano, hermano, no debe olvidar la condición espiritual de donde Dios lo sacó para darle la bendición de su gracia inmerecida. Por eso Pablo comienza recordándoles su estado en el pasado como gentiles. Y les dice: ustedes estaban muertos. Y hermanos, Pablo no está hablando de una muerte figurativa, sino de la realidad espiritual como consecuencia del pecado. Por eso Pablo habla de delitos y pecados. Y hermanos, Pablo hace mención de estos delitos y pecados para hacer un énfasis a la naturaleza caída del hombre. Hermanos, esto es fundamental para nosotros entenderlo. Que todos nosotros estemos conscientes de esto, porque el hombre natural, hermano, en su soberbia, en su orgullo, en su vanidad, rechaza con todas sus fuerzas esa realidad. El hombre rechaza eso, hermano. Dile a una persona altruista, humanista, que ese bebé llamado Matías está caído en su naturaleza y que es capaz de hacer cualquier cosa, y verás lo que te sucede. Porque el hombre cree que que el hombre nace siendo bueno. De hecho, hace tiempo, cuando yo le hacía preguntas a un hermano en la iglesia donde yo nací, le decía: ¿cuál es la diferencia entre ¿cómo le decía? ¿Cómo le planteé la pregunta? ¿Cuándo es, cuando el hombre, ya recuerdo, ¿cuándo es cuando el hombre merece el infierno? Y él me dijo: mira, los niños nacemos o nacen 100% espirituales. Y yo creí eso, hermano, por mucho tiempo. Dice, y es porque hacen lo almático, lo espiritual y lo físico, hacen esa diferencia.
Y dice, y es como algo así, el hombre nace 100% espiritual. Entonces, el espíritu, cuando el niño nace, el espíritu es 100% en el niño, es decir, lo gobierna el espíritu, hablando de que es una persona muy santa. Dice, pero conforme va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, entonces el alma va sometiendo al espíritu. Así es como él me lo planteó. Pero ¿qué cree, hermano? La Biblia no enseña eso. Porque nacemos completamente caídos. Ahora, ¿los niños van al cielo en cierta edad? Sí. Dios sabe cuál es la edad. Algunos dicen que los 6, otros que a los 8, otros que a los 12. No lo sabemos, pero la Biblia dice que los niños son de Dios. Hay una edad donde los niños necesitan ya arrepentimiento. Pero mi punto, hermanos, es que lo que Pablo está diciendo es que nosotros nacimos caídos y necesitamos estar conscientes de esto. ¿Por qué, hermanos? Porque si no estamos conscientes de eso, vamos a rechazar el evangelio. ¿Por qué cree que el evangelio son buenas noticias para el hombre? El evangelio nos tiene que presentar las malas noticias de que estamos caídos, de que somos merecedores de la ira de Dios, para que podamos apreciar las buenas noticias una vez que hemos escuchado las malas noticias. Porque si no, hermanos, no hay malas noticias, las buenas noticias no tienen ningún sentido. Alguien ponía un ejemplo con respecto a esto y decía, imagínate que una persona en un momento se sube a un auto, aborda un auto y el conductor le dice, oiga, le quiero regalar un tratamiento para el cáncer. Y la persona, si no sabe que tiene cáncer, va a decir, pero ¿como para qué lo quiero? Dice, para que esa persona aceptara ese tratamiento de cáncer, necesitaría ir al médico, al oncólogo o no sé con quién, y luego que le hagan unos estudios, comprobar que tiene cáncer y luego le hagan el ofrecimiento y entonces aceptarlo. Si usted no sabe que está caído y que sin Cristo no hay esperanza, por eso, hermanos, nosotros decimos que ¿quién está fuera del cielo? ¿Quiénes? Todos los que están sin Cristo. Todos. Entonces, pastor, ¿y los testigos? ¿Y el mormonismo? ¿Y la iglesia tradicional? ¿Están sin Cristo? ¿Están fuera del cielo? Sí. Sí, hermanos, ¿por qué? Porque Dios estableció el medio para llegar al cielo y es su Hijo. Entonces, necesitamos la buena noticia del Evangelio. ¿Y qué es lo que dice el Evangelio, hermanos? Primero, que todos estamos muertos y Dios desea darnos vida. Todos estamos muertos y Dios desea darnos vida. Segundo, tenemos una naturaleza caída y Dios nos quiere dar una nueva naturaleza a través de Cristo. En otras palabras, hermanos, Dios nos crea nuevamente, por decirlo así. Tercero, éramos enemigos de Dios y por eso Dios preparó obras buenas para que anduviésemos en ellas, para darle la gloria a Él. Ahora somos sus amigos por medio del Evangelio. Cuarto, todos estamos bajo la ira de Dios, pero en Cristo tenemos esperanza y riquezas incomparables en vez de recibir el castigo que merecemos. Esos son nuestros encabezados. Ahora, hermanos, considerando este estado del hombre en el que se encuentra el ser humano,
Lo más fácil sería aceptar la obra de Dios en nuestras vidas para cambiar el terrible destino de la ira de Dios sobre nosotros. Hermano, no sería, no sería más fácil, por decirlo así, cuando salimos a predicar el evangelio y decirle, querido amigo, fulano de tal, la Biblia dice que tú estás caído y que la ira de Dios viene sobre ti porque tú naciste con esa naturaleza pecaminosa y vas a ir al infierno, pero Dios no quiere que vayas. ¿No sería más fácil decir, ok, yo no quiero ir a ese lugar de tormento, yo no quiero ser castigado, y proceder al arrepentimiento? ¿No sería más fácil eso? ¿No sería mejor eso? Pero hermanos, nadie quiere. De hecho, hermanos, déjeme decir esto con mucho dolor y con mucho amor. Ni los cristianos o los que se dicen ser cristianos. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Pues porque todos nacemos muertos espiritualmente. Esa es la razón de por qué Dios debe obrar en nosotros por su gracia primero. Primero, esa es la razón por la que Dios tiene que mandar su espíritu a tu vida, abrir tu entendimiento, hacer una obra en ti para que tú abras tus ojos y digas, yo quiero a Jesús. Mientras Él no haga eso, usted no querrá a Jesús. Por eso Dios tiene que obrar en nosotros por medio de la fe antes de darnos esas riquezas para que podamos aceptarlas. En otras palabras, Dios necesita obrar primero, resucitar en Cristo a una persona para que esa persona pueda estar consciente de todas las riquezas en Cristo, amarlas y valorarlas. Mientras el hombre permanezca muerto espiritualmente, no podrá aceptar ni querrá esas riquezas. Y hermanos, yo voy a hacer la aplicación de esto al final, pero yo quisiera irle mostrando que usted ya debería ir analizando si a usted no le gusta orar, si a usted no le gusta leer la Biblia, si a usted no le gusta perdonar, si a usted no le gustan las cosas de Dios, usted necesita ya empezar a aplicar este texto a su vida. Ya es necesario. Esta es la razón de por qué el hombre rechaza a Dios, hermano, y sus riquezas. Pero Dios, por su gran amor y misericordia, nos salvó, nos dio vida, y ahora que estamos vivos, podemos apreciar el propósito que Dios ha preparado para todos nosotros. Por eso ahora anhelamos a Dios, por eso ahora ya no despreciamos a Dios. Y por eso Pablo otra vez ora en los versículos 19 y 20 del capítulo 1 para que conociéramos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los cristianos, los santos. Porque por ese poder, mis hermanos, por el cual hoy tenemos vida, es el mismo poder y fuerza que operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos. Es como si Pablo le dijera a los hermanos de Éfeso: hermanos, estoy orando a Dios por ustedes para que comprendan que el poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, es el mismo poder necesario para resucitarlos a ustedes. Es el mismo. Mis hermanos, esto es gracia. Es un regalo. Es gratis. Y sin embargo, solo se puede, hermanos, valorar un regalo cuando se toman en cuenta dos cosas. La primera es cuando se necesita ese regalo. Yo ahora los novios en las bodas, no sé cómo sería antes. Yo solamente me he casado una vez, por la gracia de Dios.
Pero ahora, en las bodas, te piden hasta cómo debes ir vestido. Te piden que si vas a dar un regalo, lo des en efectivo. Ahora son así. No sé si les ha tocado. Y les mandan por ahí un link o no sé, una página. Algo hacen ellos. Y tú tienes que ver ahí todos los requisitos. Así son ahora. Si usted llega con un regalo que ellos no ocupan, usted sale con todo y su regalo. Bueno, no sé si lo despidan, pero bueno, hermanos, el punto es, solo se puede valorar un regalo primero cuando se toma en cuenta, cuando se toman en cuenta dos cosas. La primera es cuando se necesita el regalo. Segundo, cuando se conoce el costo de ese regalo. Ahora piense por un momento. ¿Por qué la gente no acepta el regalo de la vida? Piense por un momento. Tiene un segundo. Se acabó. ¿Pensó? ¿No alcanzó? Siga pensando un poco. Piense por qué el mundo, por qué la gente no quiere el regalo de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque no lo necesita. Hermanos, porque no cree estar muerta. La gente cree que vive, pero no vive. Por lo tanto, si no cree estar muerta, no lo necesita. Y por lo tanto, la gente no conoce el costo de ese regalo, que aunque es un regalo, no significa que es gratis para todos. Alguien tuvo que pagar por ese regalo. Es gratis para quien lo recibe, pero no para quien lo compra, que fue lo que hizo Dios. Comprarnos por medio de su Hijo. Él pagó el precio en la cruz por nuestros pecados para darnos vida. Hermanos, la muerte física de Cristo no fue consecuencia del pecado de Él, porque Él nunca pecó, sino por determinación personal. Él, Cristo, decidió morir en nuestro lugar. Por eso la palabra de Dios dice, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo. La muerte, tanto espiritual como física del hombre, es consecuencia del pecado de él mismo. Por lo tanto, hermano, la separación del hombre de Dios ocurre como consecuencia del pecado y solo, mis hermanos, el que es perfecto, escuche esto, solo el que es perfecto y absolutamente limpio de todo pecado puede estar en comunión vital con Dios. Ahora yo quiero preguntarle, ¿quién de aquí es perfecto y absolutamente limpio de todo pecado? Levante su mano. No nos atrevemos. ¿Saben por qué? Porque desconocemos la obra de Dios en nuestras vidas. Sería de nuestra parte muy soberbio levantar la mano y decir, yo soy perfecto, pero no, hermano. Si usted está en Cristo, Dios lo ve perfecto, porque no lo está viendo a usted. Está viendo a su Hijo en usted y lo ve absolutamente limpio de todo pecado. Si usted está en Cristo, hermanos, el desconocer la palabra de Dios nos hace vivir, como decía yo la semana pasada, como mendigos espirituales, porque no conocemos la Escritura. Solo, hermanos, el que es perfecto y absolutamente limpio de todo pecado puede estar en comunión y unión vital con Dios, lo cual significa estar en su presencia. Y mis hermanos, eso, ser perfecto y absolutamente limpio de pecado, sucede solamente en Cristo. ¿Usted está en Cristo? Entonces podríamos decir en un sentido, hermano, y por favor no malentienda esto, en un sentido, en el sentido que estamos en Cristo, que Dios nos ve como perfectos.
¿Sí o no? Es que algunos dicen, sí. Y yo sé, hermano, que cuesta comprender esto también. Yo, sí, Señor, sí, sí, Carlos, ya me el Señor, sí, Carlos, es en Él, no en ti, es en Él, en mi hijo. Y así hable usted de usted mismo. Es Cristo quien nos comunica vida y perfección por su gracia mediante la fe. Por lo tanto, hermano, sin Cristo, escuche esto, sin Cristo no hay esperanza de vida para nadie. Tenga la religión que tenga. Ahora quiero preguntarle, ahora usted puede comprender, hermano, por qué Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Usted puede comprender eso, porque los muertos no pueden escoger. Están muertos, hablando de las cosas que tienen que ver de la voluntad de Dios, porque un muerto espiritual sí escoge, pero escoge las cosas de esta vida, las cosas de la carne, de los pensamientos. Como dice Juan, si no me cree, vea lo que escoge el muerto. Y ahí estábamos nosotros, apestábamos, ¿verdad que sí? Muchos se acercaban a nosotros y decían como las hermanas de Lázaro, ya hiede. Y no estamos hablando de 4 días, de 20 años o más. Juan capítulo 3, versículo 19. Vean lo que escogen los muertos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y escucha ahora, y los hombres amaron más que las tinieblas, porque sus obras eran malas. Todo aquel, hermano, que permanece muerto espiritualmente, rechaza abiertamente la gracia de Dios y decide ir al infierno porque no puede ni quiere apreciar a Dios y la vida que solo Él puede dar. Y esto es lo que vamos a ver la próxima semana. Dios es soberano, pero el hombre es responsable, hermano. Dios da la salvación, pero el hombre necesita creer. Nosotros no somos títeres en las manos de Dios, hermano. El hombre es responsable. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Ahora, ¿saben qué es lo más terrible y peligroso de esto, hermanos? Que muchos no se dan cuenta que están en esa condición muerta, porque son religiosos, porque son moralistas, porque se creen buenos, pero están muertos. Por eso viven de manera contraria a lo que Dios demanda en su palabra, porque están muertos, no hay vida y por lo tanto no les importa seguir en su condición porque están muertos. Ahora, hermanos, la analogía que hacen las escrituras para referirse a una persona muerta en sus delitos y pecados es terrible, es terrible. Considere a una persona muerta físicamente. No siente, no reacciona a sus gritos de dolor, no reacciona a su tristeza, a su angustia, a su sufrimiento al verlo en esa condición. No reacciona. Hace unos días vi un niño que se le muere su papá y se acercaba al ataúd y le decía: papá, por favor, sal de ahí. ¿Quién me va a cuidar ahora? Papá, por favor, sal de ahí. ¿Y qué cree que hizo el papá? Entonces, ¿por qué vamos y le decimos a los muertos: deja de tomar? Debes amar más a tu esposa, a tu esposo. No va a escuchar, hermano. Si usted tiene un esposo que no es cristiano o una esposa que no es cristiana, está muerto. Imagínese aquel niño queriendo sacar a su padre del ataúd y diciéndole: pero es que papá, eres un irresponsable, ¿por qué no me escuchas? Eso es lo que hacemos los esposos cuando nos encontramos con esposas no creyentes. Queremos que ellas reaccionen como si ellas entendieran lo que nosotros entendemos. Es imposible.
Y eso sin pensar o sin mencionar que si queremos que Él haga las cosas, las haga para mí, no para el Señor. Dígame aquí la mujer, no levante su mano, pero dígame la mujer que dijera, que pudiera decir, a mí me cae tan gordo que mi esposo sea un hombre de oración, tierno, misericordioso, compasivo. Es un hombre que cada vez que llega a casa me recibe con un abrazo, con un beso y me dice, mi amor, te extrañé todo el día en el trabajo. Levante la mano la mujer que piense de esa manera de un esposo. Todos queremos eso, ¿verdad que sí? Pero eso no puede ser así tan así, ni siquiera con los que han nacido de nuevo. Estamos en ese proceso. Pero hermanos, no se puede. Una persona muerta no siente, no escucha el dolor, no percibe la tristeza y el dolor. Y eso es exactamente lo que pasa con una persona que vive, pero que está muerta en sus delitos y pecados. Su alma no siente nada, no reacciona al llamado de alguien para que cambie de rumbo, porque está muerta, está muerta. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Esta persona está muerta y está en sus delitos y pecados y es perversa. En segundo lugar, nuestra naturaleza pecaminosa. Versículo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra griega, hermanos, para delitos es una palabra que se refiere a desviaciones de la senda recta. La palabra pecado se usa para hablar de pensamientos, acciones, palabras y obras que no dan en el blanco. Es decir, habla de actos contrarios a la voluntad de Dios. Esta condición, hermanos, de ir en contra de la voluntad de Dios, conforme a la sentencia divina establecida por Dios mismo, produce muerte, según Génesis 2:17. ¿Qué hizo Dios con Eva y con Adán? De todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. ¿Por qué? Morirán. Esa es la sentencia. Ir en contra de la voluntad de Dios produce muerte. Es muerte. Ahora bien, el hecho de que la Biblia describa a las personas como muertas, eso no significa que en sus corazones y en sus vidas sean incapaces de realizar el bien natural, como comer, beber, hacer ejercicio, el bien cívico, moral o hacer obras altruistas. Porque algunos dirán, y luego de ahí que las chicas de la iglesia o los jóvenes del mundo ven a las de afuera y dicen, esta es más tierna, pastor, que las de adentro. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Por eso. Porque el hombre, aunque está muerto, no es incapaz de hacer todo eso y mostrar una cara de ángel, pero detrás, y cuando te cases, ya lo verás. El ángel caído con el que te casaste. Miren, hermanos, nos da risa, pero es verdad. Es verdad. Cuando usted, joven, se dé la vuelta y mire y diga, ¿qué es eso? Ah, pues tú lo escogiste. Pero es que era tierno. Sí, pues ese era el departamento de publicidad. Estaba vendiendo. ¿Quién vende pan frío? Nadie. Nadie, hermano. De hecho, hermano, las personas muertas espiritualmente, escuche esto, pueden conducirse de manera muy honestas en sus vidas. Esto es así. ¿Lo cree? Mire lo que dijo nuestro Señor Jesucristo.
Lucas capítulo 6, versículo 32 al 34 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Escuche, porque también los pecadores, es decir, los que no han sido regenerados, para que se entienda mejor, los que no han sido regenerados, aman a los que los aman. ¿Qué tal? Por eso vienen aquí y dicen: pastor, es que tiene los ojos azules ahorita, pero van a ser rojos. Y si hacéis el bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Dijo el Señor, porque también los pecadores o los no regenerados hacen lo mismo, hacen bien. Versículo 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los que no han sido regenerados, los pecadores, prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Sin embargo, hermanos, aunque parezca necio para los demás, negar que fuera de la gracia de Dios que regenera al pecador, esa conducta que el Señor describe aquí no se puede comparar con la obra espiritual que Dios nos da en Cristo. No se puede comparar. Y yo espero que las advertencias que damos desde el púlpito para los jóvenes en este sentido se tomen en verdad. Escúcheme, joven, si ahorita no es la voluntad de Dios que se case con una impía, mañana no va a ser la voluntad de Dios que se divorcie de esa impía. No va a ser. Y usted podrá hacerlo si usted quiere, pero usted irá en pecado y pecado y pecado contra Dios. Y eso puede evidenciar una sola cosa: que el poder de Dios no está en usted. Mis hermanos, cualquier buena obra hecha, si no está basada en la obra regeneradora de nuestro Señor Jesucristo, no es una obra de fe. No ha sido realizada con el propósito de agradar y glorificar a nuestro Dios, obedeciendo su ley. Aún con todo el bien que el hombre puede hacer sin Cristo, sigue muerto en sus delitos y pecados. Y son delitos, hermano, porque quebrantan la orden que Dios ha dado. Y como no hay nadie por encima de Dios, esa transgresión es un delito y es pecado porque va contra la santidad de nuestro Dios. Por lo tanto, son responsables de sus actos delante de Dios. Y Dios sabe que están muertos, pero Dios nos ha dado, escuche, una conciencia que nos acusa y ojos con los que podemos ver toda la creación de nuestro Dios, como dice el Salmo 19. Pero hermanos, deliberadamente decidimos decir que eso fue creado de la nada y que fue evolucionando. Muchos jóvenes quizás están pensando: quizás el pastor o los hermanos de la iglesia están mal. Y la verdad es que sí, fuimos creados de la nada, salimos de ahí y como ahorita están en la escuela, pues están empapando de todo eso. Y es mejor calmar nuestra conciencia con esas cosas que decir: Dios prohíbe eso. Por eso los jóvenes pueden decir: ¿y qué tal que no es cierto? ¿A usted le ha pasado eso, hermano? ¿Le ha venido a su mente decir: ¿y si Dios no existiera? ¿Le ha pasado eso? Ay, aquí todos son muy espirituales. ¿Le ha pasado eso? Ah, ya no fue tan espiritual. Mis hermanos, eso es cauterizar la conciencia. Y si usted es creyente, así vivía antes de Cristo. Pero si usted no es creyente, usted vive así todavía. En otras palabras, jóvenes, ¿ustedes tienen un filisteo por pareja o una filistea? Bueno, usted está en sus delitos y pecados quizás. No estoy diciendo, no estoy afirmando que eso sea una realidad. Es posible.
Es posible, porque estamos yendo en contra de la palabra de Dios. Es una naturaleza perversa, primero, porque no hay una nueva naturaleza en Cristo. Segundo, porque está viviendo de manera permanente en rebelión contra aquel que lo creó. Hermano, no es lo mismo, escuche, no es lo mismo ser pecadores y saber que aún pecamos ocasionalmente porque somos débiles, pero vamos a Cristo, confesamos nuestro pecado. No es lo mismo a seguir pecando de manera abierta, de manera deliberada, sin ningún dolor por haber pecado contra Dios. No es lo mismo, hermanos. Ahora bien, esa realidad, hermanos, de vivir en delitos y pecados es vivir en asociación, estar vinculados con los enemigos de Dios. Santiago 4:4, si no mal recuerdo, dice: oh almas adúlteras, ¿qué no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es lo que dice Santiago. Santiago 4:4. Mis hermanos, esa realidad de vivir en delitos y pecados, hacernos amigos del mundo, es vivir en asociación, estar vinculados con los enemigos de Dios. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. Éramos parte de los enemigos de Dios. Éramos parte de los enemigos de Dios. Versículo 2 al 3, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto éramos antes, dice Pablo, pero ya no es así. Y hermano, aquí lo que Pablo dice es que no hay atajos. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Pablo dice que antes de ser creyentes vivíamos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de este mundo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Lo cual, hermanos, nos lleva obligadamente a hacernos una pregunta. ¿Usted era eso y ahora usted está en Cristo, o usted sigue viviendo en los deseos de su carne? En otras palabras, yo puedo decir que he sido vivificado por Dios en Cristo de tal manera que yo ya no estoy viviendo en ese desenfreno que Pablo describe aquí. Si la respuesta es no, porque sigues haciendo la voluntad de tu propia vida, escuchen ahora lo que dijo el Señor a aquellos que defendían ser hijos de Dios por ser hijos de Abraham. Sí, porque algunos dicen: ay, yo soy cristiano. ¿Y cómo lo demuestras? Yo creo que Cristo es mi Señor, pero es un mentiroso, es un ladrón, es un estafador, es un adúltero, es un fornicario. No es hijo de Dios, hermano. No lo es. No de acuerdo a lo que dice la Escritura. ¿Y cómo se defienden? Ah, pues es que yo he creído. Y el que cree, hermano, toda la gente cree. Pero mire lo que dijo Jesús a los hijos de Abraham. Juan capítulo 8, versículo 42 al 44. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Me amaríais. ¿Y quién dice en Juan 14, quiénes son los que aman a Dios? Los que guardan sus mandamientos. Dice Jesús: porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque, bueno, dice la pregunta, versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y vean la respuesta: porque no podéis escuchar mi palabra
¿Y por qué no la pueden escuchar? Versículo 44, porque ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Ahora piense, su vida es una vida desenfrenada todavía y usted dice que es creyente. La respuesta es Jesús. De alguna manera, mis hermanos, el apóstol Pablo en estos textos, que son nuestros textos de estudio, está reforzando lo que dijo en el versículo 1, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, si notamos bien, esta descripción de Pablo tiene tres vertientes. La primera es que Pablo dice que seguíamos la corriente de este mundo. En nuestros delitos y pecados muertos, seguíamos la corriente de ese mundo, de este mundo. Segundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Tercero, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Estas tres cosas, hermanos, tienen que ver con una relación horizontal, es decir, completamente terrenal, no vertical. Es decir, la esclavitud del hombre viene determinada por el amo que nos esclaviza. Voy a repetir eso otra vez. La esclavitud del hombre viene determinada por el hombre por el amo, perdón, que nos esclaviza. En otras palabras, si Dios es su padre, es una relación vertical, entonces usted es esclavo por amor. Pero si su padre es el diablo, que es una relación horizontal y terrenal, entonces usted es esclavo del pecado. Veamos entonces la primera, la corriente de este mundo. En nuestros delitos y pecados vivíamos conforme a la corriente de este mundo. Eso significa, hermanos, vivir conforme al sistema de valores de este mundo. Es un mundo que no se sujeta a Dios en lo absoluto, rechaza a Dios y su palabra. Es en ese sistema que nosotros vivíamos todos. Es por eso que si Dios, mis hermanos, no nos hubiera rescatado, no nos hubiera hablado primero, ahí anduviéramos, sin duda alguna. Ahí seguiríamos, sin ningún problema, sin hacer ningún esfuerzo, pero también sin percibir ningún peligro por la condición espiritual en la que nos encontrábamos y se encuentra toda la gente. Está muerta. Dígame qué esfuerzo usted hacía para mentir. Cuando sale el esposo y se desvía del trabajo y le dice a la esposa, ¿a dónde te fuiste con tus amigos? Y él sabe que sí. No, ¿qué esfuerzo hizo? En vez de decir, sí, pero no sé, fue una hora. No, ¿cómo crees? ¿Tú crees que yo voy a hacer eso si me caen tan gordos? Y además, hipócrita. Ahora, esta condición, hermanos, de ir en la corriente de este mundo, lo podemos ver más claramente en la juventud. ¿Por qué? Porque la juventud no tiene un carácter definido. Es decir, se dejan arrastrar por las nuevas modas que cambian constantemente. Que si te tienes que cortar el pelo de aquí, pues ahora me lo corto de acá. Y si tiene que ser de acá, pues ahora de acá. Y que si tenemos que dejarnos el pelo largo, pues el pelo largo. Y que si tenemos que andar con pantalones ampones, pues pantalones ampones. Y así la moda. Y luego todas las cosas, y digo, esas son las cosas menos peores. Pero hermanos, ¿qué decir de todas las cosas que los jóvenes inventan en el día de hoy? Esa es la corriente de este mundo. Segundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Pablo, hermanos, describe a Satanás como príncipe, porque sin duda alguna tiene autoridad sobre los que le siguen. ¿Escuchó eso, joven? De hecho, déjeme decirlo mejor. ¿Escucharon eso, queridos hermanos? Todos.
Satanás tiene autoridad sobre los que le siguen. Por eso quienes se le siguen se engañan pensando que son libres al decidir sobre sus vidas, pero no viven conforme Pero no, perdón, viven conforme al príncipe que los gobierna, y su gobierno demanda mucho más de lo que ellos se imaginan, porque tiene poder, hermanos. Satanás tiene poder, y aunque no es todopoderoso, porque todopoderoso solamente Dios, sí tiene poder sobre aquellos que él gobierna y trabaja en sus mentes, porque la lucha es por la verdad. No es una lucha de poder, sino por la verdad. Con que Dios os ha dicho que no pueden comer de todo árbol del huerto. ¿Y qué dijo Eva? No, sí podemos comer de todo árbol del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeremos. Pero no es verdad. La lucha es por la verdad. Hace unos meses atrás, y lo compartí en el grupo de la familia, un joven llega al cielo. Y empieza, es una ilustración, y empieza, y está Satanás ahí al lado, reclamando lo suyo. Y está ahí San Pedro, ¿verdad? Pues es que también San Pedro le dieron las llaves y todos dicen que está en la puerta. Entonces, está ahí San Pedro y está ahí varios que llegan al juicio, y aquel joven está diciendo, porque ya empezó a escuchar que él no está escrito en el libro de la vida. Y él dice, pero yo creí en Cristo. Y entonces está una ahí a su lado que le dice, sí, pero tú hiciste esto y esto y esto y esto. Y en verdad, lo que tú hacías evidenciaba que tú no te habías arrepentido. Y él empieza a clamar y decir, no, yo creí en Jesús. Y de repente se abre ahí un agujero del cielo y Satanás se lo lleva. Porque era de él. Era de él. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Tercero, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esa condición, hermanos, de hacer la voluntad de la carne, no te deja ver más allá de lo que el mundo te ofrece. Esos que viven bajo el control del príncipe de la potestad del aire, lo harán bajo sus propias medidas impuestas por él. Antes, mis hermanos, de la regeneración espiritual, en el nuevo nacimiento, todos nos conducíamos de la misma manera en ese estilo de vida, siendo rebeldes contra Dios. El estado del hombre no regenerado destruye radicalmente su amor y su obediencia a Dios, amándose a sí mismo y sus deseos, los deseos de su carne, más que a Dios. Y toda esta situación espiritual pecaminosa afectó al hombre y determina una incapacidad total para salir de ella por sus propias fuerzas. El hombre no puede escapar de esa naturaleza si no es Dios mismo quien lo saca. El hombre no regenerado no puede responder a ninguna demanda por Dios, por pequeña que ésta sea, porque el pecador no puede cambiar su natural preferencia hacia el pecado y dejar su propio yo para amar a Dios. No puede. Es incapaz de hacer eso. El hacer la voluntad de su carne, hermano, es su hábitat. Y como es su hábitat, él cree que está bien. Por lo tanto, es incapaz de ir al Salvador sin la ayuda divina. Por lo tanto, mi hermano, la voluntad humana está orientada hacia el mal por causa de su naturaleza pecaminosa. Y Pablo reconoce, mis hermanos, que él estaba también muerto. Por eso dice, también todos nosotros, hablando de los judíos, vivíamos en los deseos de nuestra carne. Ese término, hermano, carne, que Pablo usa aquí, habla de una oposición abierta a Dios. Es ir contra su voluntad. Por lo tanto, cada hombre es responsable de su rebeldía. Y esto nos lleva a nuestro último encabezado. Somos responsables. Dios no te va a mandar al infierno porque Él de una manera arbitraria lo va a hacer. No, hermano. Tú vas a escuchar el evangelio, se te va a dar la oportunidad de arrepentirte, pero si tú no crees, tú has decidido abiertamente rechazar a Dios. Y hermano, analiza tu vida. 50 años en el evangelio quizás.
y no ser nacido de nuevo. Hace unos días el pastor Miguel Núñez decía que habló con dos pastores, uno 10 años predicando y el otro 30, y no eran nacidos de Dios. Eso es lo que debemos hacer cada día, analizar nuestra vida, si en verdad estamos en Cristo. Y no es que yo quiera meterte una condenación en tu corazón y en tu mente. Lo que quiero hacer es que te asegures, hermano, porque aquel día no habrá regreso. No habrá regreso. En cuarto lugar, somos responsables ante la ira de Dios. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, responsables de la ira. Para muchos creyentes es difícil aceptar la ira de Dios contra el pecador, porque colocan la ira de Dios en los términos que el hombre conoce como ira. Pero hermanos, la ira de Dios es santa, por lo tanto no produce una actitud pecaminosa. La ira de Dios es su respuesta al pecado, y todos los hombres están bajo la ira de Dios por causa de ese pecado. Por lo cual, la santidad y la justicia de Dios demandan que el pecador, si no se arrepiente, debe ser castigado. Eso es lo que dice la justicia divina. La ira de Dios está sobre todos los hombres desobedientes. Pero hermano, escuche esto. Él, en su paciencia, manda a que todos se arrepientan para que no sean castigados. ¿No es grande el amor de Dios? Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ya se arrepintió de sus pecados? Algunos le hacen así. ¿Eso es como tibieza o cómo lo tomamos? ¿Sí o no? Hermano, esto es serio, hermano. Créamelo. La palabra de Dios dice que Dios manda a todos en todo el mundo que se arrepientan de sus pecados, porque Dios no quiere desatar su ira sobre sus pecadores. Hermano, Dios no es un Dios que se complace en la condenación de los hombres. Eso no es bíblico. Dios quiere que el mundo se salve. La conducta pecaminosa de los hombres trae sobre ellos la ira de Dios, que debe entenderse como la justicia de Dios frente al pecado. La ira la ira de Dios es una actitud que Dios muestra ante el hombre en su condición caída, desde Adán. Por lo tanto, hijos de ira se refiere al hombre desde su nacimiento con la naturaleza de Adán, como descendientes de Adán, y eso éramos nosotros. Esa naturaleza caída no es algo que vamos adquiriendo cuando vamos creciendo en edad. No, nacemos con esa naturaleza caída. Por lo tanto, somos hijos de ira, lo mismo que todos los hombres. Y esta naturaleza caída, mis hermanos, es suficiente para que el hombre vaya al infierno, como decíamos al principio. Porque el hombre no va al infierno, mis hermanos, por pecar. A ver, déjenme hacer esta pregunta teológica. El hombre se va al infierno porque es pecador o porque practica el pecado. No entendí nada. ¿Por qué? La respuesta es porque es pecador. Porque todos nosotros aquí presentes y empezando por mí, seguimos pecando. Seguimos pecando. Pero el hombre que ha sido regenerado no practica el pecado deliberadamente. El que practica el pecado deliberadamente, su naturaleza sigue siendo la misma.
sigue siendo la misma. Pero nosotros que hemos sido regenerados, aunque pecamos con nuestros deseos, con nuestros pensamientos, hermanos, ahora estamos en Cristo. El hombre se va al infierno porque su naturaleza no fue cambiada, en otras palabras. Entonces, hermanos, nacemos con esa naturaleza caída. Y esa naturaleza caída es suficiente para ir al infierno. Por eso decíamos al principio, no es necesario que usted se meta a un grupo delictivo, se convierta en un asesino. No. Usted puede ser la persona más buena del mundo. Usted puede traer acá una aureola o traer unas alas, incluso ir en el desfile de los santos reyes y usted ir el camino al infierno. O de los reyes magos que eran. Usted puede ser la persona más altruista en el mundo, para que mejor me entienda. Usted puede quitarse la camisa y dársela a un mendigo en la calle. Usted puede despojarse de todo su dinero y dárselo a un necesitado. Pero si esa obra no está basada en el sacrificio de Jesús, usted va camino al infierno. ¿Es entendible eso, hermanos? Porque la obra es de Él. Y si el hombre, hermanos, en esa naturaleza caída va al infierno, necesita la ayuda divina. Necesita al Salvador Jesucristo, porque es en Cristo que todos heredamos la vida eterna por gracia, mediante la fe. Ahora ya somos hijos de Dios por nuestra unión con Cristo. Y aunque seguimos siendo pecadores, ahora en Cristo somos vistos en Él. Y la ira de Dios ya no está sobre nosotros. ¿No es maravilloso, hermano? Sí, pastor, pero mi orgullo es más grande. ¿Y qué? Pero mis murallas prudentes son más sabias que la palabra de Dios. ¿Y qué, pastor? ¿Y qué si no quiero amar a mis hermanos? ¿Y qué si no quiero perdonarlos? ¿Y qué si no me quiero relacionar con nadie? Bueno, pues nada. Solo analice esas actitudes a la luz de la palabra. Es todo lo que tenemos que hacer. Déjenme contarles esto. Ya terminé, hermanos. Solo voy a dar la aplicación práctica. Hace años conocí a un hombre. De hecho, lo ordenaron conmigo en el pastorado. Y ese hombre creció en una, en una iglesia de la teología de la prosperidad. Y en una ocasión se sentó conmigo y llorando me dijo: Carlos, yo hice de mis hijos las personas más dignas de todo. No los dejaba juntar con nadie porque yo no estaba dispuesto a sufrir que nadie me los pellizcara, que nadie me los rasguñara, que nadie me les hiciera daño. Llorando me dijo: yo creía que mis hijos eran lo mejor. Y me contó otras cosas que no les puedo decir. Pero hermano, él me contó cómo Dios vino a él trayendo juicio sobre su vida por su orgullo y por su soberbia. Porque no estamos dispuestos a sufrir. Y menos si se trata, como dicen algunos, de nuestros retoños. Tienes que enseñarles a perdonar. Ese es tu trabajo, papá. Enséñale a perdonar, enséñale a respetar y a todos por igual. Porque Dios tratará contigo a través de eso. ¿Cómo vas a saber que estás creciendo en amor? Por tu iglesia. ¿Cómo? Paciencia, misericordia. ¿Cómo?
¿Cómo? ¿Con tus murallas prudentes? Por eso para todos aquellos que aún no le entregan su vida a Jesús, hoy es tiempo de hacerlo. Hoy es tu día de nacimiento. Entrégale tu vida a Jesús. Porque si no lo haces, la ira de Dios está sobre ti y eres responsable delante de Dios. Y recuerda, lo único que puede cambiar esa naturaleza caída es Dios por medio de su Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Déjenme hacer una aplicación para terminar. Esta enseñanza, mis hermanos, nos lleva a hacer un análisis de nuestra vida como creyentes. Porque Pablo dice que Dios nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En otras palabras, no se trata de un simple cambio de moralidad o de un simple cambio de nuestra manera de hablar, sino que se trata de una vida nueva, de una nueva creación en Cristo. Eso significa que si Dios me ha dado vida, yo no puedo seguir viviendo de la misma manera o en la misma condición desenfrenada como cuando yo no conocía a Jesús. Por eso dice Efesios capítulo 2, versículo 2 al 3, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Hermano, ¿puedes decir verdaderamente que ya no vives en los deseos de tu carne? ¿O dices como algunos les dicen a hermanas y hermanos, ya te lavaron el cerebro? ¿Puedes decir que ya no vives haciendo la voluntad de tu carne? ¿Puedes decir que ya no te dejas arrastrar por tus pensamientos que son carnales? No estoy diciendo que no vengan, porque todos enfrentamos eso, todos. Pero estoy hablando de dejarte arrastrar por eso. ¿Todavía los albergas? ¿Los consientes? Si es así, esta enseñanza también nos dice que entonces no has pasado de muerte a vida. Por lo tanto, eres hijo de ira, lo mismo que los demás. Y no olvides, no se trata de un simple cambio moral, sino de que Dios te resucite en Cristo. No es un cambio moral. El cambio moral es el reflejo de una vida santa, o debería de ser, de una nueva vida en Cristo. Pónganse de pie, oremos. Mi Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta enseñanza que ha traído reflexión a nuestros corazones. Te damos gracias, Dios, porque si no fuera por ti, nosotros seguiríamos en esa conducta pecaminosa que Pablo describe en estos textos para aquellos o para referirse a aquellos que aún no han sido regenerados. Lo cual nos lleva, Señor, a meditar en tu palabra y hacernos preguntas serias. Si en verdad ese soy yo, si estoy ya en Cristo, si en verdad nos has dado vida juntamente con Él. Si eso es así, y como decíamos la semana pasada, el domingo pasado, Señor, el fruto debe de ser palpable, poco, mucho, medio, pero debe de haber fruto en nuestras vidas. Señor, quiero pedirte que bendigas a esta iglesia que tú has levantado y que tú obres en los corazones de cada uno de nosotros. Bendice tu palabra, Señor, para que cada uno se pueda ir de aquí con un corazón contrito y humillado, con un corazón confrontado, analizando cada parte de nosotros. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, porque confiamos en que la obra es tuya. Gracias, mi Dios. Gracias. Ahora ayúdanos a todos a que cuando salgamos de aquí podamos aplicar esa palabra en nuestras vidas. Si ya estamos en Cristo.
a ser santos. Y si no, que cada cual se examine a sí mismo y pueda reconocer cuál es su naturaleza, con Cristo o sin Cristo. Mi Dios, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a todos.